¿Qué tal, amigos, amigas? Dios me les bendiga, hermanos en la fe también. El Señor les guarde, el Señor les bendiga. Hoy tenemos un tema especial en medio de la reflexión de esta tarde, reflexión bíblica. Mucha gente cree, otros dicen que es pecado. Bueno, hablo de los religiosos, ¿verdad? De personas que de alguna manera pues creen que si celebran el Día del Padre pues es malo, es pecado, celebran el Día de las Madres, es pecado. Y bueno, hay tantas creencias, pero yo respeto cada postura, ¿verdad? Yo siempre trato de respaldarme con la Biblia para exponer algún tema. En este caso, le pusimos, ¿verdad?, por título a este tema, ¿verdad? Un padre es de alta estima delante de Dios. ¿Por qué motivo? Ya lo veremos a la luz de la palabra. Dios bendiga a todos aquellos que mirarán el video. Dios bendiga a nuestro pastor Arturo López también, Ministerios ISPAR, también Dios me les bendiga a todos los participantes de este ministerio, pastores, obreros distritales, líderes, a todos ellos Dios que me los bendiga, pastores de Empalme, Sonora, en especial a nuestro hermano por allá en Sonora, allá nos frecuenta mucho a través de este medio nuestro hermano y pastor José Luis Centeno, Dios que me lo bendiga, y a toda la comitiva de pastores de Empalme, Dios me los bendiga. Bueno, vamos a entrar sin más preámbulo a la palabra, la reflexión. Dice que un padre es de alta estima delante de Dios. Dice aquí la palabra en Génesis capítulo 15, versículos 1 al 7. Vamos a leerlo rápidamente. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa será muy grande. Respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás si no me has dado hijos? Y el mayordomo de mi casa, ese es Eliezer. Dice el Damaseno. Dijo también Abraham: como no me has dado prole o hijos, mi heredero será un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino que un hijo tuyo será el que te herede. Entonces lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Añadió: así será tu descendencia. Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Como les decía en la introducción de este video, realmente hay religiones que desaprueban que uno celebre el Día del Padre, el Día de las Madres, alguna quinceañera, cumpleaños, y yo soy muy respetuoso de ello, pero la Biblia da a entender aquí, en este pasaje que les acabo de leer, que Dios sí tiene mucha visión o mucho ojo, le voy a poner así, hacia el varón, hacia el hombre, y principalmente si se encuentra en el estado que se encontraba Abraham. Abraham era un hombre que no podía tener hijos con su esposa. Quiero aclarar, él sí podía engendrar, pero con su esposa no podía tener hijos porque su esposa Sara era estéril. De manera que Abraham era un hombre fiel a su esposa y no quería buscar cómo
conocer su propia descendencia por la fidelidad que le tenía a su esposa Sara. Pero llegó el momento en que vino una promesa, porque Dios se fija mucho en el estado de esos matrimonios que no pueden tener hijos, y es que Abraham no podía tener hijos con Sara, su esposa. Él sí hubiese podido tener hijos, repito, con alguna otra mujer, pero dice la Biblia que él amaba a su esposa, él amaba a Sara, era muy bella, y él era fiel a su esposa Sara, y por eso no quería dejarla o buscar otra mujer que le pudiese dar hijos. Pero Dios, en el plan de Dios, estaba una visión, o estaba un plan diferente, porque Abraham ya se sentía que iba a morir, ya estaba viejo, ya él ya no podía dar descendencia a causa de sus años, ya la vejez, además la vejez también de Sara, pues no podía él de alguna manera soñar tan siquiera con ser padre. Pero delante de Dios es otra cosa. Delante de Dios, Dios se agrada de un padre bueno aquí en la tierra, porque dice: herencia de Jehová son los hijos, y demanda a los padres dar buena educación a los hijos. Y por tanto, Abraham no tenía a quien educar, Sara tampoco, porque Sara era estéril, no podía dar hijos a Abraham, y Sara sufría también por causa de no darle hijo a su esposo. De manera que Dios da una promesa, y Abraham ya tenía sus planes. La palabra dice aquí en el versículo 2 de Génesis 15, dice: respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás si no me has dado hijos? Y el mayordomo de mi casa es Eliezer el Damaseno. Él ya tenía sus planes, y el versículo 3 dice que el esclavo nacido en casa sería el heredero de todo lo que Abraham había poseído y había cosechado en toda su vida. Abraham era un hombre pudiente, era un hombre de solvencia económica tremenda, tenía trabajadores, era patrón para acabar pronto, pero no tenía hijos. Y Dios puso el ojo en el problema de Abraham. Dios puso el ojo en que Abraham fuese padre. Entonces vino un milagro poderoso sobre la vida de su esposa Sara, y Dios obró un milagro, y esa matriz estéril de Sara se volvió fértil y dio a luz un hijo, y es de allí donde viene la descendencia de Jesucristo. Pero aquí lo importante es que Dios se fija en que, o se preocupa, hablando en nuestro entendimiento, a nuestra capacidad, se preocupa porque uno sea buen padre. De manera que hoy, precisamente, que es el Día del Padre, Dios se está preocupando porque tú y yo seamos buenos padres con nuestros hijos. La Biblia dice que no provoquemos a ira a nuestros hijos, aunque también dice lo mismo para los hijos, para con los padres, que no provoquen a ira tampoco a los padres. Pero estamos centrados solamente en el deber de un padre, porque Dios tiene planes en un padre bueno, en un padre que se desarrolle bien en esta tierra con respecto al desenvolvimiento educativo con sus hijos. Es importante. ¿Y por qué no celebrar? Yo tengo a mi papá, tengo a mi mamá, gracias a Dios por eso, y yo me siento muy contento de poderles dar un regalo en el Día de la Madre, Día del Papá. ¿Por qué motivo? Porque no es pecado hacerlo. No es pecado hacerlo. De manera que si alguien celebró a su papá con una comida
Por ejemplo, a mí ayer me llevaron a comer, me lo adelantaron el regalo y bueno, yo muy contento con ese detalle, me sentí honrado por mis hijas. Y entonces, ¿a qué padre, a qué madre no le va a gustar que sea honrada, verdad? Honrado por sus hijos. Cuando uno es honrado por los hijos, se siente que uno como padre dio una buena educación a ellos y por eso ellos tratan de compensar aquella educación que uno como padre les brindó, honrando a sus padres, ya sea en el día de sus cumpleaños, en el día precisamente como hoy, Día del Padre. Son cosas que vamos a ir o que vemos y que a veces no les tomamos importancia porque hay tanta religión en esta tierra que piensan que hacer estas cosas, celebrarle los 15 años a una hija, celebrarle el cumpleaños a un hijo, piensan que es pecado. Imagínense lo que es tener la ignorancia en la palabra, cuando la Biblia dice claramente: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra. O sea, es el primer mandamiento con promesa que existe en la Biblia. ¿Y de qué manera podemos honrar nosotros a nuestros padres? Pues dándole un regalito, festejándole en el Día del Padre, festejándole en su cumpleaños. Es importante delante de Dios el papel de un padre y por eso me atrevo a dar esta reflexión enfocada precisamente en el rol de un padre, porque Dios miró en Abraham que él tenía las ganas de ser padre y no ocupa decirlo la Biblia que Abraham tenía ganas de ser padre. Nada más me pongo yo en sus zapatos, ya me hice viejo y no tengo hijos. Es un ejemplo, me estoy poniendo en los zapatos de Abraham. Ya me hice viejo, no tuve hijos, ¿qué va a pasar conmigo? Amasé una fortuna. Abraham era un hombre rico. ¿A quién le voy a heredar cuando me muera? Y Dios, mirando y entendiendo todo eso, le dio un hijo. Abraham tuvo más hijos. Cuando Sara murió, Abraham se volvió a casar con otra mujer y tuvo más hijos. Pero aquí la importancia es el primer momento en que él estaba padeciendo esa afrenta, o más bien dentro de su matrimonio, se puede decir así, él no podía tener hijos. La gente tal vez que pasaba o que conocía a Abraham podía haber dicho o pudo haber dicho, y tanto dinero que tiene y no tiene hijos. ¿Por qué no ha tenido hijos? Si en la cultura caldea de aquellas regiones, allá en Medio Oriente, en esa cultura de aquellos tiempos, un hombre podía tener más de una mujer y no era pecado porque no lo miraban como con la morbosidad que uno lo puede mirar en nuestra cultura. Allá era otra cultura y solamente por honra, si era la cultura de allí, mejor dicho, era la cultura de allí. Entonces Abraham podía buscar a otra mujer para tener simiente. Sin embargo, Dios no quiso así. Dios dice: te voy a dar un hijo con tu verdadera esposa. Y Abraham fue honrado por parte de Dios dándole un hijo. Entonces ser padre es importante delante de Dios. Ser padre es jugar un papel, o honra a Dios o defrauda a Dios, una de dos, porque nosotros tenemos la capacidad para educar a nuestros hijos. Es cierto que no se nace un hijo con el manual en la mano que nos va a ir diciendo cómo ser padre, cómo educarlo, qué vamos a hacer en estos casos, sino que nos va formando. Dios nos va dando la sabiduría para educar sabiamente a nuestros hijos, principalmente siendo
conducidos por su palabra, por la palabra de Dios. Aconsejado por ella, tú quieres educar bien a tus hijos, busca el respaldo de la palabra de Dios, porque ser padre no es fácil. Ser padre es un compromiso, es una responsabilidad que Dios demanda. Algo bueno, nosotros tenemos que ser ejemplo para nuestros hijos. Su servidor ha tratado de educar a sus hijas, ha tratado de darle una profesión, una carrera, un consejo para que ellas estudiaran, se educaran, se prepararan con una carrera y traté de llevarlas y me funcionó, gracias a Dios, porque Dios me dio la sabiduría para eso. Así que me siento contento de ser un buen padre para ellas. Así que ser padre delante de Dios es importante, es de alta estima. No te creas de esas religiones que te llegan a decir que es pecado celebrar el Día del Padre. Obvio, es pecado si lo celebras en mundanalidad. Quiero cerrar con esto. Si lo celebras en mundanalidad, o sea, en un ambiente mundano, si lo celebras así en borrachera, bailongo y todo eso, lamento decirte, no te me ofendas, te pido perdón si te ofende. No vayas a poner un mal comentario, sino que lamento decirle que a Dios no le agrada eso, no le agrada. Yo respeto lo que tú estás haciendo como hijo con tu padre, pero trata de honrarlo de otra manera. Llévalo a comer, cómprale un regalo, hazle una buena comida también en tu casa, invierte en bebidas sanas, ¿verdad? Que honren a Dios, que glorifiquen el nombre de Dios, pero no llegue a los extremos en borracheras, ¿verdad? Porque en la embriaguez, porque la Biblia dice claramente que es pecado. En el Proverbio 23 nos dice que es pecado, claramente. Entonces, no podemos arriesgarnos a celebrar de esa manera a nuestros padres, pero sí podemos honrarnos, porque de lo contrario, allí sería pecado, y allí sí le doy la razón a los que dicen que es pecado. ¿Por qué muchos dicen que es pecado? Muchos religiosos, porque generalizan todo, porque ven lo que el mundo hace, ven que la borrachera, las fiestas, los bailes, y en parte tienen razón, pero en parte no, porque no pueden generalizar. Hay quienes celebran a sus padres honradamente, pacíficamente, con todo amor, con todo respeto, y eso agrada a Dios. Así que, hermano, amigo, principalmente tú que me escuchas, amiga, no es pecado que honres a tu padre celebrándole su día. Es pecado cuando las cosas se salen de control. De manera que celébralo en el grado que tú sepas que agrada al Dios eterno. Dios te bendiga y felicidades a todos los padres, a mis amistades que son padres de familia. Dios me los bendiga. Un abrazo a cada uno de ellos. Bendiciones a los que mirarán el video más tarde. Dios me los bendiga en el nombre de Jesús. Amén.